Fuerzas en el movimiento circular. Para estudiar las fuerzas en el movimiento circular, tenemos que tener en cuenta la fuerza resultante que actúa sobre la partícula. Para ello, podemos pensar que tenemos una fuerza resultante que va a tener esta... Vamos a poner hacia el otro lado, así. Dirección y sentido. Esa va a ser la fuerza resultante. Podemos poner otra vez el eje intrínseco a la trayectoria. Entonces acá tenemos el eje tangencial y el eje normal. Podemos descomponer la fuerza resultante. Tenemos la fuerza resultante tangencial. Y aquí tenemos la fuerza resultante normal o radial. Cuando tenemos las dos fuerzas resultantes, quiere decir que tenemos las dos aceleraciones. La aceleración tangencial es consecuencia de la fuerza resultante tangencial. Y la aceleración centrípeta es consecuencia de la fuerza resultante centrípeta. Centrípeta, normal, radial. Nosotros vamos a estudiar el movimiento circular uniforme. Entonces, si vamos a estudiar el movimiento circular uniforme, vamos a tener que no puede existir cambio en el módulo de la velocidad. Debe de ser constante. Para eso necesitamos que el que causa variación en el módulo no exista, entonces la aceleración tangencial va a ser cero. ¿Pero por qué la aceleración tangencial es cero? Porque la fuerza resultante tangencial es cero. Entonces nosotros podemos generalizar, fuerza resultante tangencial, fuerza resultante normal. Si esta es cero, entonces la fuerza resultante me queda fuerza resultante normal. Ahí está. O la fuerza resultante es la fuerza centrípeta, que va a ser fuerza centrípeta, fuerza resultante. Fuerza centrípeta es igual a m aceleración centrípeta. Y la fuerza centrípeta es igual a mv cuadrado sobre r en la dirección radial. Si vamos a trabajar solamente con el módulo, vamos a tener que la fuerza centrípeta es igual a mv cuadrado sobre r. Como es módulo, va a ser un valor positivo. Atendiendo a lo último dicho, si tenemos una partícula, tenemos que elegir, vamos a tener el eje radial, el eje tangencial. En la dirección radial, todo lo que apunta para dentro del círculo va a ser positivo, porque hacia ahí tiene que quedar la fuerza centrípeta. Ahí tiene que quedar la fuerza. Entonces, la fuerza que esté radial y saliente tiene que ser menor. Pueden tener también una fuerza así. Y si tienen fuerzas tangenciales, 2, fuerza 1, fuerza 3, esta se debe ir con esta. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos acá? Vamos a tener que la fuerza que va para adentro, vamos a llamarle fuerza 4, porque es diferente. O sea, la fuerza 4 menos la fuerza 3, que es la que va para afuera. No, la que va para afuera, radial para afuera, es fuerza 2. Eso va a ser igual a la fuerza centrípeta. Y esto es lo que va a ser igual a masa por aceleración centrípeta.
podemos hacer una aplicación. Para hacer una aplicación podemos pensar en una montaña rusa. Tomamos un carrito. Vamos a sacar las rueditas nomás. Ahí. Y que esté aquí abajo. Entonces, ¿qué tenemos? Normal, porque es lo que hace el apoyo. Y el peso siempre es vertical para abajo. Aquí, normal, peso vertical para abajo. Vamos a decir, este es el punto A, este va a ser el punto B. Otra cosita, debemos de imaginarnos dónde está el círculo. Entonces acá está el centro, acá está el centro. ¿Y ahí qué tenemos? Acá vamos a tener que el peso va a ser positivo y acá la normal. Entonces va a ser peso menos normal es igual a mv cuadrado sobre r para el punto A. Para el punto B vamos a tener que la normal menos el peso va a ser igual a mv cuadrado por r. Como tenemos que la velocidad es constante, el radio es constante, la masa es constante, entonces, ¿qué es lo que va a cambiar? Va a cambiar la normal, ¿sí? La normal es la que debe de cambiar de valor. Por ejemplo, aquí si despejamos de la primera ecuación, la normal, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a peso menos mv cuadrado sobre r. Y aquí la normal en el punto B, ¿a qué va a ser igual? Al peso más mv cuadrado sobre r. En el primer caso, la normal es menor al peso, porque yo al peso le estoy restando este factor. Y aquí, en el segundo caso, la normal es mayor al peso. Esa es una aplicación. Podemos tener otras. Ahora, muchos ejercicios. Ahora vamos a hacer el péndulo cónico. Para hacer el péndulo cónico vamos a descomponer la tensión y vamos a colocar un eje radial y va a ser positivo para dentro del círculo y un eje perpendicular al eje radial. Vamos a cambiar de color esta fuerza, tensión. Y el ángulo phi que tienen acá es igual al ángulo phi que está acá. Entonces, la tensión en Y y la tensión en X es la que es radial. Y por supuesto tenemos el peso, que siempre va a actuar. Del peso no nos libramos, vamos a poner en módulo nomás. Entonces el peso. Entonces, la fuerza centrípeta es mv cuadrado sobre r. La fuerza centrípeta va a ser la tensión en X porque es la que está en dirección radial. Y la tensión en X, ustedes pueden ver que así tienen. Esta es la tensión en X y aquí tenemos la tensión en Y. Acá está el ángulo, ¿sí? Entonces, vemos que la tensión en X es opuesto, entonces va a ser por seno del ángulo, mv cuadrado sobre r. Pero para la vertical, la tensión en Y compensa el efecto del peso. Entonces la tensión en Y va a ser igual al peso. Tensión en Y es, ¿qué es? Es coseno de phi, que es igual a m por aceleración de la gravedad. Podemos llamarle a esta ecuación 1, a esta ecuación 2. Y aquí, entonces, podemos hacer el cociente para que nos quede tangente t seno dividido t coseno. Y ahí t seno arriba es igual a mv cuadrado sobre r y aquí es m por g,
M se va con M, T con T. Me queda tangente de phi es igual a extremo con extremo, va a ser B cuadrado sobre GR. Podemos hallar la rapidez de giro y tener que es GR tangente de phi. GR tangente de phi. Raíz. Ok. Otra aplicación más es la curva peraltada. Es la curva peraltada. Para la curva peraltada, entonces vamos a llevar, ya que usamos todo su espacio. Ahí se quiere ir con nosotros esto. Ahí más o menos. Ahí vamos a poner y vamos a traer esta acá. Entonces para la curva peraltada vamos a colocar un color más llamativo, este verde. Okay. Entonces fíjense que tienen acá la figura, una foto, y esta es una curva con peralte. ¿Qué significa? Que está inclinada, está levantada. Estas se usan mucho para las pistas de carrera. También es para protegernos en las curvas muy pronunciadas se le da un pequeño peralte. Entonces, más o menos queda así. Ahí podemos tomar de frente, un corte de frente sería este plano inclinado. Y ahí ¿qué tenemos? La perpendicular, que es la normal. Y también vamos a tener que el peso es vertical para abajo. ¿Sí? Entonces ahí ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un ángulo. Esto va a ser un ángulo. Y vamos a colocar el eje cartesiano. Ahí. Vamos a mover un poquito porque me parece que no está tan. Y aquí horizontal. Por aquí. Entonces, así. Este es el eje Y y este va a ser el eje X. ¿Por qué elegí esto? ¿Por qué elegí de esta manera? De esta manera elijo por conveniencia, porque acá ustedes tienen un círculo, otro color, no, este me gusta más. Tienen acá como que esto corresponde a un círculo. Se ve la circunferencia acá. Qué horrible mi circunferencia. Como una circunferencia. Cualquier cosa es. Ahí más o menos es mejor. Entonces ahí. Y traigo hacia acá. Entonces se dan cuenta que el peso no está en la dirección radial. El radio va a estar acá. El radio va a estar acá. Este más o menos es el centro. Entonces yo necesito una fuerza que me quede en esta dirección. Que así como estamos viendo, sería una componente de la normal. ¿Sí? Una componente de la normal. El ángulo que forma el plano inclinado va a ser igual al ángulo que forma acá arriba la normal con el eje Y, por lo que ya habíamos visto anteriormente. ¿Está? Entonces ahí descomponemos la fuerza. Vamos a tener una componente. Esta va a ser la normal en X. Y aquí vamos a tener la normal en Y. Y acá estaba el peso. ¿Sí? Para que podamos ver mejor, vamos a ver si podemos correr esto y más o menos les queda así. Este va a ser el diagrama que ustedes harían. Acá está las fuerzas y con negro vamos a poner los ángulos. Ahí está.
Entonces tenemos, bueno, la normal en y menos el peso es igual a 0. La normal en x es igual a mv cuadrado sobre r. Porque la normal en x es la que apunta en dirección radial y apunta para dentro del círculo. Y de esta primera ecuación podemos sacar que la normal en y es el peso. Pero la normal en y va a ser igual a n coseno del ángulo. Y aquí va a ser nx. Nx es el opuesto al acá arriba es. Esta es nx. Entonces esto va a ser n seno mv cuadrado sobre r. Y ahí, entonces, hacemos otra vez el cociente. ¿Sí? Y hacemos el cociente entre ¿qué? Entre n coseno, que es lo que voy a reemplazar aquí. Entonces me queda n coseno de phi es igual a p. Encierro y voy a dividir n seno, ecuación 1, esta va a ser la ecuación 2, mv cuadrado sobre r. Vamos a hacer más chiquitito. N sobre n coseno. N seno es mv cuadrado sobre r. Y n coseno es mg, que es p. Y ahí hacemos extremo con extremo. Acá. Y medio con medio. Entonces, que se va con m. N se va con n. Acá me queda tangente. Y aquí extremo con extremo me queda v cuadrado sobre gr. Y la velocidad es la raíz de gr tangente. En este caso es el ángulo del peralte. En el caso anterior del péndulo cónico era el ángulo que formaba la cuerda con el eje vertical. Una curva sin peralte. Una curva sin peralte, fíjense que podemos decir, bueno, este autito se mueve en una trayectoria plana, una circunferencia plana, la curva de la muerte allá en Fernando de la Mora, donde termina Santa Teresa. Esa es una curva plana, o sea, hasta podemos decir que es con peralte negativo porque hacia la parte curva parece que baja más para que termine ahí Santa Teresa. Aquí tenemos normal, peso, y tiene que existir una fuerza que lo obligue a permanecer en esta trayectoria circular, y esa es la fuerza de rozamiento estática. Es la estática. ¿Por qué es la estática? Porque no tiene que deslizarse, o sea, tiene que mantener radio constante, o sea, no puede haber movimiento radial. Entonces la fuerza de rozamiento estática es la que va a hacer que mantenga este círculo que ustedes ven aquí. ¿Sí? Entonces ahí ya es más sencillo. La normal menos el peso se cancelan. Pero la fuerza de rozamiento estática es la fuerza centrípeta. La fuerza de rozamiento estática es mv cuadrado sobre r. Y esto es mu por normal. Es igual a mv cuadrado sobre r. Pero la normal, ¿a qué es igual? La normal de la primera ecuación que escribí acá es igual al peso. O sea que es mu, peso, puedo poner mg. Es igual a mv cuadrado sobre r. M se va con m. Y en este caso la velocidad queda mu gr. Entonces la velocidad mu gr. Raíz. Muy bien. Muchas gracias.